Bienvenidos a Llave en Mano, el curso de instalaciones y automatización industrial más potente, junto a Martín Espiridakos, creador de Universo Eléctrico. Capítulo número 4. Contactores eléctricos. Vamos a comenzar a hacer uso de nuestro vocabulario eléctrico para nombrar al equipo o aparato de maniobra más utilizado dentro de la industria, el contactor. Este aparato de maniobra permite el arranque directo de los motores trifásicos, soportando su corriente de arranque, que por cierto no son ninguna ganga, suelen ser de hasta 7 a 8 veces la corriente asignada del motor. Es decir, que si un motor tiene una corriente asignada de 5 A, su corriente de arranque será de 40 A, y el contactor que cierre o que abra el circuito para poder energizar a esos motores tiene que ser capaz de soportar a esa corriente. Además de esta gran funcionalidad que desempeña, el contactor se destaca por su originalidad de accionamiento y se trata de un electroimán que acciona un portacontactos. Tenemos así a un aparato de maniobras con las características de un relé con el que podemos realizar tareas de automatismo, mandos a distancia y protección, algo que los aparatos de mando manual no son capaces de realizar. Obviamente existen muchas calidades dentro de los contactores. Un contactor de alta calidad es un aparato ágil, con una larga vida útil y una capacidad de maniobras elevada. Lo que quiero decir con estos tres conceptos es que un contactor tiene que ser un aparato de alta confiabilidad a la hora de realizar maniobras. Que sea ágil quiere decir que tiene que abrir y cerrar los circuitos con alta velocidad. Que tenga una larga vida útil quiere decir que tiene que garantizar su accionamiento de apertura o cierre sin importar cuánto tiempo lleve instalado el contactor allí. Pueden haber pasado 3 meses de su instalación, 15 años o el tiempo que se les ocurra. El contactor tiene que ser capaz de responder cuando es solicitado. Y el hecho de que un contactor tenga capacidad de maniobra muy elevada quiere decir que un contactor tiene que estar diseñado para garantizar hasta 30 millones de maniobras. Vamos a ver en un esquema a un contactor de cerca. Vamos a analizar cada una de sus partes y cómo lo podemos aprovechar al máximo según la necesidad que tengamos. En este dibujo tenemos expresado al contactor como un diagrama funcional y como un esquema unifilar. Si bien nosotros vamos a utilizar de ahora en adelante el esquema unifilar para poder representar al contactor en cualquier circuito eléctrico, les quiero mostrar con este diagrama cómo funciona cada una de las partes de un contactor. Vamos a centrarnos en el diagrama de funcionamiento de un contactor y nos vamos a servir de este esquema y de un contactor real para tomar el ejemplo y poder ir mostrando cada una de las partes. Vamos a comenzar de izquierda y vamos a ir hacia derecha analizando todos los puntos. Fíjense que el contactor está alimentado de una red trifásica y toma tensión de las fases R, S y T para la parte de potencia, y para la bobina del contactor toma de una de las fases más el neutro. Dicho esto, el primer punto que vamos a analizar son estos dos bornes que denominamos A1 y A2, que son los bornes de la bobina del contactor. En este caso vamos a analizar un contactor que tiene una bobina de 220 voltios alterna, que es este contactor que tenemos acá. Les quiero aclarar que también podemos encontrar contactores que tengan una bobina de corriente continua. Este aparato de maniobra es capaz de soportar una potencia de 45 kilowatts, que no es ni una ganga, y este otro contactor apenas puede soportar una potencia de 15 kilowatts. El nivel de potencia está claramente dado por sus tamaños. Si nos fijamos en la parte superior del contactor, vamos a ver que tiene dos bornes, que es el borne A1 y el borne A2, que les había marcado en el diagrama. Corresponden a estos dos bornes y es por donde vamos a alimentar a la bobina del contactor. Fíjense en esta parte, el fabricante nos dice que la bobina se alimenta con 220-230 voltios a una frecuencia de 50 Hz o una tensión de 220 a 240 voltios a 60 Hz. Si el fabricante nos da la frecuencia al lado de la bobina, quiere decir automáticamente que la alimentación de esta bobina es en corriente alterna. En el caso que no diga la frecuencia, lo único que nos va a decir es que la bobina es de 24 voltios corriente continua y va a tener un signo positivo en A1 y un signo negativo en A2 o viceversa. Esta bobina se encuentra montada sobre un núcleo magnético, que es un núcleo fijo, es decir, que está adosado a la carcasa del contactor.
Yo acá tengo un contactor que es exactamente igual al que les había mostrado en un principio y lo tengo desarmado para que podamos ver en profundidad cada una de las partes. Este es el núcleo magnético fijo que les había mostrado en el dibujo y esta es la bobina del contactor. Fíjense que mantiene las siglas arriba, sigue siendo A1 y A2. Es decir que la bobina del contactor se encuentra dentro de este recinto y va montado de esa manera sobre el núcleo magnético fijo. Entonces, este núcleo magnético corresponde a esta parte del dibujo de esta forma y la bobina va montado sobre el centro del núcleo magnético de esta manera. Esta parte que se encuentra acá también es un material magnético y lo que va a hacer es moverse hacia el núcleo fijo cuando la bobina se energice y lo va a amortiguar este resorte. Esa parte que les acabo de mostrar recién es ese núcleo que se ve allí adentro y que se mueve de esta manera cuando la bobina del contactor es accionada. Y este resorte, como les decía, lo que hace es amortiguar el golpe. A esta parte móvil del núcleo se le va a adosar lo que se conoce como un tren de contactos, que es todo esto que está acá, lo representado por la línea de puntos, va a hacer que todos estos contactos que se encuentren acá sean arrastrados, es decir, se mueven en forma simultánea cuando este núcleo se mueve. De esta manera. Y estos contactos que se encuentran en esta parte son contactos fijos, que es decir, que están fijos a la carcasa del contactor y que no se van a desplazar. Si vemos en el desarme del contactor, estas chapas que se encuentran acá adentro, que son de cobre, son los contactos móviles y esta parte que está acá son los contactos fijos. Es decir, estos son los que no se van a mover y estos son los que se van a desplazar. Si bien a las otras fases les faltan los contactos, los he sacado adrede para que puedan observar cómo es por dentro. Pueden ver que el contacto móvil se desplaza cuando muevo el resorte en la parte de abajo. Cuando esta bobina se energice, va a comenzar a circular una corriente por ella, lo cual va a inducir una fuerza electromagnética en este núcleo y va a hacer que esta parte móvil se sienta atraída hacia ella y pueda desplazar todos los contactos de esta manera. Entonces, al hacer el contacto de esta parte con esta parte, voy a tener una continuidad entre el borne 1 y el borne 2. De igual manera para el resto de las fases. Es decir, que cuando la bobina del contactor se energice, esto se va a accionar y la corriente va a empezar a circular desde la fase R a través del contacto de potencia 1, va a pasar por estos contactos, va a salir en el borne 2 y va a ir directo al motor. De igual manera sucede para la fase S y para la fase T. Acá tengo los contactos desarmados del contactor, estos pertenecen al contacto fijo y esto es el contacto móvil. Entonces, si lo ubicamos en nuestro diagrama, vamos a poner al contacto fijo en esa posición y al otro contacto fijo en esa posición, y este es el contacto móvil, que es el que va a ser atraído cuando la bobina se accione. En este caso, el movimiento es de esta manera. Mientras el contactor no esté accionado, no va a haber continuidad entre estos dos puntos, y cuando la bobina se accione, esto va a bajar y va a existir el contacto entre la bornera superior y la bornera inferior. Vamos a realizar una pequeña prueba. Tomamos el multímetro y lo ponemos en continuidad y vemos que entre las puntas existe continuidad cuando tocamos. Entonces, mientras el contactor no esté accionado, no va a existir continuidad entre esos puntos. Si nosotros accionamos el contactor o energizamos la bobina, se va a producir la unión entre los contactos superiores e inferiores. De la misma manera ocurre para las tres fases. Si analizamos por un segundo estos dos contactos que se encuentran en esta parte, vamos a ver que uno ya está pegado, por decirlo de alguna forma, y el otro está separado. Quiere decir que cuando la bobina se energice, este contacto, el 21-22, se va a separar y va a dejar de existir la continuidad entre estos dos puntos, y el contacto 13-14 se va a pegar y va a empezar a existir una continuidad entre 13 y 14. Estos dos contactos que acabamos de definir recién son los conocidos como normalmente abierto y normalmente cerrado. Normalmente abierto o normalmente cerrado. Estoy pero seguro que escuchaste este término en alguna parte y dale, no es que te digo que te lo aprendas y bueno, vamos a ver si lo voy sabiendo. No, es una cuestión básicamente de vital que entiendas este concepto porque se usa pero en
toda la industria y en todo lo que es la parte eléctrica. Así que vamos a ver un poquito de qué se trata esto de normalmente abierto y normalmente cerrado. Dale. La condición normal nos va a dar la bobina del contactor. Cuando la bobina no esté energizada, va a estar normalmente. Que sea abierto o cerrado quiere decir que normalmente va a estar abierto, es decir, cuando la bobina no esté energizada va a estar en esta situación, y para este contacto la condición normal va a ser cerrado. Cuando energicemos la bobina, este contacto se separa y este contacto se pega. Esos contactos se encuentran en esta parte, ven que son mucho más pequeños, pero se mueven de igual manera que los contactos principales. Los primeros 3 contactos que acabamos de ver se denominan contactos de potencia, porque es donde va a ir conectada la carga directamente, y los otros 2 contactos son los contactos auxiliares de los contactores. Lo que yo hice ahora fue alimentar a la bobina del contactor a través de A1 y A2 con fase neutro o neutrofase. Recordemos que en alterna es indistinto, no así los contactores que son de corriente continua. Por favor, tener cuidado y ver bien si la bobina del aparato de maniobra es alterna o es continua. Lo que yo voy a hacer es energizar el circuito con 220 voltios y la bobina del contactor tiene que pegar y el tren de contactos se tiene que ir hacia abajo. Vamos a sacar esta pequeña tapa que tiene para que vean cómo se mueve el tren de contactos cuando energizo la bobina. En este momento la bobina se encuentra energizada, quiere decir que voy a tener continuidad entre el borne 1 y con el borne 2, continuidad entre el borne 3 y el borne 4 y continuidad del borne 5 con el borne 6. Vamos a chequear eso a través del multímetro, lo vamos a volver a poner en función continuidad con el contactor energizado. Probamos el siguiente y probamos la última. Puede pasar un día, pueden pasar 3 meses o puede pasar el tiempo que se les ocurra. Mientras la bobina esté energizada, esta condición de contacto se va a mantener. Voy a dejar las puntas de prueba y voy a desenergizar la bobina. Ven cómo se produce la apertura del circuito y deja de existir continuidad entre estos puntos. Vamos a chequear los 220 voltios para que vean el nivel de tensión. Ponemos en función tensión y hacemos pegar la bobina. En ese punto estoy tomando medición de los bornes de la bobina y ven que tengo una tensión de 232,5 voltios. Voy a desenergizar la bobina y el contactor vuelve a su condición normal. Si vemos en esa parte dice 21NC, 13NO y 14NO, 22NC. Esto quiere decir que el 13 va con el 14 por las mismas siglas NO y están del lado de adentro. Si ven, acá tenemos un contacto y acá tenemos el otro. Este ya pertenece a la bobina, entonces el del frente corresponde al 13 NO y el de atrás corresponde al 21 NC. De igual manera ocurre con la parte de abajo, donde el 14 NO corresponde a este punto y el 22 NC corresponde a este punto de atrás. Vamos a ver un poco qué sucede con esos contactos cuando energizamos o desenergizamos al contactor. Si tomamos el primer contacto 21-22, en condición normal debería estar cerrado, es decir, que tiene que haber continuidad entre estos dos puntos. Vamos a ver si eso es cierto. En este momento la bobina está desenergizada, poniendo el multímetro en continuidad, y nos debería dar entre el punto 22 y entre el punto 21 debería dar cerrado. Vamos a ver si eso es cierto. Perfecto. Y el otro contacto, el 13-14, pertenece a un contacto auxiliar normalmente abierto. Es decir, cuando la bobina no está energizada, esto tendría que estar abierto y no me debería dar continuidad. Medimos entonces entre 14 y 13 para ver si existe continuidad. Y ven que no arroja ningún sonido. Y lo que vamos a hacer ahora es dejar las puntas ahí y vamos a energizar la bobina. ¿Qué sucede cuando energizamos la bobina? Con el contacto que inicialmente está normalmente abierto. Vamos a ver el caso inverso entre 21 y 22. Normalmente debería estar cerrado. Y si accionamos la bobina, quiero aclarar una duda que seguramente se estarán preguntando. Mientras yo no alimente al borne 1
3 y 5 con la red trifásica, no existe riesgo eléctrico, es decir, no hay tensión entre estos bornes por más que la bobina esté energizada o desenergizada. Lo mismo sucede para los contactos normalmente abierto y normalmente cerrado. Obviamente que si yo energizo al borne 1 y el contactor está accionado, voy a tener una tensión en el borne 2. En los bornes 1, 3 y 5 el contactor va a tomar tensión de la red, y en los bornes 2, 4 y 6 voy a tener la salida del contactor que va a ir directamente a la carga, en este caso un motor, y la disponibilidad de contactos auxiliares en el costado del contactor, que nos van a servir para emitir algún tipo de información que estemos necesitando, encender alguna lámpara o realizar una retención. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver muy rápidamente 3 criterios para tener en cuenta a la hora de seleccionar un contactor. Número 1, la potencia nominal de la carga. Como les mostré en el ejemplo con los dos contactores, no es lo mismo manejar una carga que tenga 15 HP a una carga que tenga 45 HP. Las corrientes de arranque van a ser totalmente distintas y el aparato de maniobra tiene que estar diseñado para poder soportarlas. Número 2, alimentación de la bobina. Tenemos que definir si vamos a utilizar un contactor con una bobina que trabaje en corriente alterna o una bobina que trabaje con corriente continua, y obviamente definir esos niveles de tensión. Para la parte alterna podemos encontrar bobinas que trabajen en 380 voltios o en 220 voltios, y para la parte de continua podemos encontrar bobinas que trabajen en 24 voltios o en 12 voltios. Esto va a depender un poco de la disponibilidad, del nivel de tensión que tengamos en ese lugar y también de la carga que vayamos a manejar. Cuanto más grande sea el contactor, mayor nivel de tensión va a necesitar para poder energizar la bobina. Y número 3, número de contactos auxiliares que vayamos a necesitar según lo que tengamos que hacer. Por defecto, los contactores traen 2 contactos auxiliares, un normalmente abierto y un normalmente cerrado, teniendo la posibilidad de ampliar esa cantidad de contactos a través de un tren de contactos auxiliares que se va a dosar en el mismo contactor, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, pero sobre todo que se haya entendido. Tomen nota de todo porque lo vamos a empezar a utilizar en la parte práctica. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, si te gustó el video, suscríbete y dale un like.